Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Maike, al que le damos las gracias enormemente. Primero por confiar en nosotros, por confiar en mí y como siempre por hacerme revisar una película a la que le tengo muchísimo cariño, que me parece un peliculón increíble. De hecho, si tuviera que elegir películas del siglo XXI estaría entre el top, muy top, sin duda alguna. Una película que creo que define muy bien lo que ha sido la llamada guerra contra el terror o guerra contra el terrorismo de los últimos 20 años. Y una película que define un momento de la historia reciente, que tiene tantas luces como sombras y que viendo la película no nos deja precisamente el sabor de boca de una victoria, sino más bien todo lo contrario, el sabor de boca de no entender muy bien lo que ha sucedido. Estoy hablando de Zero Dark Thirty, estoy hablando de La Noche Más Oscura, estoy hablando de la película de Kathryn Bigelow, película que estuvo nominada a varios premios, aunque creo que solamente ganó un Oscar, si no recuerdo mal. Y película de 2012, nominada a los Oscars de 2013. El año en que tengo el corazón dividido porque ese año ganó Argo. Y Argo es que le tengo un cariño enorme a esa película y me parece una película pluscuamperfecta, pero es que esta no eran de la zaga, lo que pasa es que son... Tienen una temática casi similar, por así decirlo, son thrillers con el tema del terrorismo o de estar en tierra árabe, en tierra musulmana. Son películas con un enfoque totalmente distinto, con mucho sentido del humor. Argo, con unos personajes mucho más vivos, pero a la vez son dos historias de dos personas de la CIA intentando hacer su trabajo. Uno rescatar a la gente que estaba en la embajada y otro simplemente conseguir que encontrar a Bin Laden, que es la historia de Zero Dark Thirty. Una de las cosas claves de esta película creo que es una de las cosas que cabe señalar desde el principio enormemente, es el trabajo sensacional de Kathryn Bigelow a lo largo de su carrera, demostrando que es una directora que en el cine de género se mueve como nadie, que es una de las mejores directoras de la historia y que es una de las personas más capaces del día de hoy a la hora de dirigir una película. Ponerse detrás de las cámaras y contar con Kathryn Bigelow es contar con sinónimo de tener garra, de tener una fuerza arrolladora en las imágenes, de saber narrar y plasmar como nadie, de un montaje cuidado al milímetro, de trasladarte al foco de la historia y dejar que la historia suceda contigo dentro, sin echarse nunca atrás, sin acobardarse por los momentos más tensos, más terribles, más trágicos, sin tener miedo, con una valentía enorme, lo que hace que algunas de sus películas no hayan sido éxitos comerciales e incluso hayan sido atacadas de alguna manera. Y no siempre funcionan. Yo recuerdo que, por ejemplo, K-19 me parece una película discreta dentro de la carrera de la propia Bigelow. Y una película en la que La caza al octubre rojo supera enormemente. O Das Boot, el submarino, que juegan más en esa liga que en la otra. Pero sigue siendo una de las directoras más interesantes, que nos ha brindado joyas como, bueno, Los viajeros de la noche en su momento, o Días extraños, o hasta películas curiosas, o no tan quizás no tan asociadas a ellas como la del peso del agua, pero por ejemplo nos ha dado en el siglo XXI 3 joyas como son En tierra hostil de Hurt Locker, como es Zero Dark Thirty o como es Detroit, que creo que es una película que a día de hoy es perfecta para entender gran parte de lo que está sucediendo en Estados Unidos con el tema del racismo, porque creo que lo señala y lo analiza con
con una precisión milimétrica, hablando de uno de los males endémicos que creo que siguen enclavados en Estados Unidos, como es el racismo. Y sin duda siendo referente a la hora de tratar la cultura. Lo que pasa es que las acusaciones que recibió la película en su momento por estar hechas por una directora blanca, pues lastraron un poco la película a la hora de los premios, pero es una película que tenía que haber sido nominada mucho más y haber ganado mucho más. Me pasa algo parecido con Zero Dark Thirty, que además me hace pensar en un nombre igual de importante, creo en este caso, que el de Kathryn Bigelow, que es el del guionista encargado de la historia. Guionista y productor también de la película, que es Mark Ball. Mark Ball es un tipo que es el guionista de En Tierra Hostil, es el guionista de Zero Dark Thirty y es el guionista de Detroit. Creo que es un tipo que sabe coger el cine, elementos históricos recientes o relativamente recientes, y adaptarlos a cine con una narrativa que se ajusta a lo que visualmente aplica Bigelow y que se ajusta a darle al espectador algo que no espera en la forma de contarlo. Es un tipo que es bastante más árido de lo que parece, bastante más documental de lo que podría sospecharse. No tiene ni una concesión al melodrama, no tiene ni una concesión de cara a la galería. Es muy sota, caballo y rey en ese sentido. Es muy directo, es muy cirujano, limpia la herida de cualquier tipo de polvo y paja, de cualquier cosa que sobre, y nos deja lo magro, nos deja todo lo bueno, sea como sea de larga la historia. No pone muchos aderezos, no es un tipo que se centre en esos aderezos, no es un tipo que juegue con nuestras emociones, no es un tipo que se dedique a meter escenas de relleno para definir cómo se sienten los personajes en cada momento. No, cree que la acción define a los personajes y que lo que está sucediendo define cómo están viviendo la situación. Cree que lo que define cómo se siente un personaje son sus actos, y no que nos lo muestren, por ejemplo, hablando de cómo se siente en una cafetería con un compañero diciendo, vaya, qué dura es la vida trabajando para capturar a Bin Laden. No, ya sabemos que es dura, y lo sabemos por las decisiones trágicas y gravísimas que tiene que tomar un personaje que finalmente vende su alma al diablo para conseguir lo que busca, para lograr esa obsesión, porque al final Zero Dark Thirty, la historia de Maya, de este personaje que encuentra a Bin Laden, es la historia de una obsesión, de una maldita obsesión, y de un arco dramático de un personaje que empieza siendo una cosa y termina siendo algo que no sabemos si está preparada para ser ni él, ni ella, ni cualquier otra persona. Muy poca gente está dispuesta a llegar a cualquier término moralmente, éticamente, para conseguir un objetivo, en algo que se convierte casi en una vendetta personal. Y hay que ver ese arco, cómo se desarrolla a lo largo de la película. Va a haber algún spoiler en esta crítica, pero estamos hablando de un hecho histórico. Un hecho histórico muy reciente, de antes de ayer. Creo que sabemos cómo acaba la historia de Bin Laden, ¿vale? No me vengan a decir ahora que les hago spoiler diciendo que capturan o que matan a Bin Laden, porque salió en los periódicos, y en los telediarios, y en internet y en Twitter. Y fue hace 2 telediarios, como quien dice. Es de esta misma década. Así que, por favor, tengamos un poquito eso en cuenta, ¿vale? No es algo nuevo, no es algo de ayer, pero no es algo de hace 200 años, ni es un hecho histórico oculto. Sí capturan a Bin Laden, sí matan a Bin Laden, no pasa nada. Así que, por favor, habrá spoilers porque evidentemente la película enfoca la historia de una forma que mezcla realidad y ficción, porque no todos los personajes pueden ser reales, porque hay que confiar en muchas cosas, pero, pese a eso, pese a todo ese apoyarse en ficción, la historia es real. Con lo cual, habrá spoilers, y lo marco ahora, lo señalo ahora, y seguro que Mike los conoce porque conocerá la película a perfección, que por eso nos la ha pedido, pero también quiero dejar claro que no es justo que se acuse a un hecho histórico de ser spoiler. O sea, que los spoilers serán mínimos porque tiene que ver más con el hecho narrativo de la historia, con la película que me estáis contando. Así que no tiene que ver con la historia per se, sino con cómo Kathryn Bigelow y su guionista enfocan determinados aspectos de la historia.
Avisado lo de los spoilers, pasamos a repasar un poquito lo que nos encontramos en esta película. Esta película que descansa sobre los hombros firmes, poderosos e inescrutables de una portentosa Jessica Chastain, que se echa encima de la película y se lleva por delante lo que le pongan, se lleva por delante a cualquier miembro del reparto masculino con una determinación destructiva en algunos casos, porque ese era el personaje que le tocaba interpretar, porque la determinación de Maya es la determinación de una persona obsesionada, determinada, dispuesta a arruinarlo todo si hace falta, contarle conseguir lo que ella busca, que es encontrar a Bin Laden. No importa el coste, no importa el precio, no importa quién se lleve por delante, no importa quién sobreviva, aquí no importa nada, lo único que importa es capturar a Bin Laden. Y ella lo tiene clarísimo. Lo tiene tan claro que no importa lo que sacrifique. Me gusta muchísimo un aspecto de la película, un aspecto que tiene que ver con el antiguo Hollywood, o con la forma de entender Hollywood, o con otra forma de entender Hollywood y el cine de Hollywood. Y lo hemos hablado con alguna película. Es una película que no tiene concesiones de cara a la galería y se puede ver en el hecho de que Maya no tiene una historia romántica. Y a esto es lo que me refería cuando hablaba de spoilers. El personaje central no tiene... Y en otro momento le habrían puesto un amante, una pareja, un rollo romántico para desviar la atención y que la gente puede decir, ah, qué bonito, se enamora, siente algo. No, no importa. Por eso digo que quitan polvo y paja, quitan todo el relleno, toda la grasa y nos dejan solo lo magro, lo importante de la historia. No importa si Maya tenía un amante o dos, o 2000. No importa si Maya se echaba a llorar o alguien se echaba a llorar en sus hombros por la noche. Eso no importa, eso no es la historia que me estás contando y eso entretendría. Pero piensen, ¿en cuántas otras películas no nos habríamos encontrado una historia romántica totalmente absurda, totalmente cargante, totalmente ridícula, que le quitaría importancia al personaje, como si el personaje de Maya no pudiera tener validez si no tiene una historia romántica? Y esto no tiene que ver con lo femenino o lo masculino. Estoy harto de ver en películas de cualquier tipo que el protagonista tiene que tener un rollo romántico, o la protagonista, porque si no, no es válido. No es importante, no es interesante. Y estoy pensando en una que estoy viendo desde aquí ahora mismo, que es un estreno, uno de los últimos estrenos que hubo en salas comerciales, y que es una película de acción, sin mucho más complicación, sin mucho más rodeo, y parece mentira que tenga que meter un rollo romántico. Es en plan, pero esto no pinta nada en esta película. Zero Dark Thirty conoce perfectamente esa situación y dice, no me interesa, no voy a entrar, ni lo voy a plantear, ni lo voy a insinuar, voy a poner una relación de amistad entre esta mujer y esta otra chica, el personaje de Jennifer L, que trabajan juntas, con la que existe una relación de amistad, de confianza, de lealtad entre ellas, para que cuando su personaje muera, el personaje de Maya sienta todavía más esa necesidad, esa obsesión de detener a Bin Laden, de cazar al monstruo, de evitar que eso siga, a cualquier coste, a cualquier precio. Demostrándonos sí que es un personaje muy, muy inteligente y que va cambiando las reglas del juego según le interesan, porque es un personaje que entra siendo la pacificadora, la que pone cordura, la que pone coherencia, la que elimina en cierta medida, en vez de torturar, considera que para conseguir ciertas cosas lo mejor, pero luego da igual a quién se lleve por delante con tal de conseguir lo que busca, no importa lo que tenga que hacer o cómo tenga que esforzar para conseguir lo que busca, aunque ella es más de mano izquierda, pero no le importa, no le molesta que torturen en su nombre. Y de hecho la película se abre con una escena, con unas escenas polemiquísimas en su momento, porque son la tortura de un prisionero, algo que se repite en varios casos, sobre todo con lo del paño, el trapo y el agua, lo del waterboarding y esos momentos que son de una angustia enorme y están tratados con una frialdad casi cerebral. No pretenden justificar lo que están haciendo los personajes, lo que pretenden es mostrarte que para cazar monstruos necesitas monstruos a veces, y a veces caemos en monstruos, y a veces para detener a el terror nos convertimos en el terror y perdemos nuestra humanidad. Y el personaje en este caso el personaje de Jason Clarke, que es el personaje del enlace de nuestra querida Maya, cuando llega allí su jefe,
Es un tipo violento, un tipo que está determinado, pero que lo enfoca no como una venganza, lo enfoca como un trabajo, como una mecánica reiterativa y repetitiva para conseguir un objetivo, que es que le den la información que busca, y no le importa torturar, no le importa humillar, no le importa destrozar, no le importa lo que tenga que hacer con tal de conseguir lo que busca. Lo que pasa es que cuando el personaje está prácticamente roto es cuando Maya aprovecha que es muy inteligente y prueba que es súper inteligente y que es, sobre todo tiene un conocimiento de la psique humana maravilloso, para ir adentrándose en la mente del primer sospechoso, del primer terrorista capturado, que es con el que empieza la caza a Bin Laden, ese dark side de la CIA, que está, black side de la CIA, que está con una localización sin descifrar, aunque luego aparece Pakistán, etcétera, etcétera. Esa forma de mover al personaje, de mostrarnos su salto, ese primer momento en el que ella le dice el prisionero, por favor, libéreme, usted no permita que me sigan haciendo daño, y ella le dice lo de, te lo estás haciendo tú, sí, por no decir la verdad. Y es como, cuidado, que esta mujer que parece que aparta la cara cuando ve un poco de violencia, en realidad está ya ha dado el primer paso para convertirse a esa violencia. Entonces, creo que en la película lo que hace es no juzgar ese aspecto, porque lo que te dice es, júzgalo tú. ¿Qué necesita para cazar a un monstruo? ¿Merece la pena perder el alma? ¿Merece la pena convertirse en un monstruo? ¿Merece la pena dejar atrás todo lo que eras? ¿Merece la pena dejar fuera tu humanidad? ¿En qué momento se convierte en un trabajo en el que ya ni te importa, ni le das valor, ni das, y lo comentas casi como una broma, torturar a un prisionero? ¿En qué momento perdimos la humanidad? ¿En qué momento nos convertimos en aquello a lo que queremos cazar? Es una película que en ese sentido está muy emparentada con Múnich, de Steven Spielberg, pero lo trata de una forma más tangencial, mientras que Spielberg es más directo, porque es el tema y es lo que le interesa, es ver cómo un grupo de personas pueden convertirse en aquello a lo que cazan, o viajan para convertirse en aquello a lo que cazan, sin saber cuál será su destino. Tienen que ver la película para ello. Esta vez no ha habido spoiler. Tienen que ver la película para ello, evidentemente. Y aquí el tema es más tangencial, no es tan directo, porque lo que le interesa a ella es mostrar el camino del personaje completo sin juzgarlo y dejar a nosotros que lo juzguemos. Utiliza un tema, una forma de narrar y una composición casi documental. Y juega con un sentido del humor muy bizarro, que es el de Maya enfrentándose a todos sus superiores. Maya enfrentándose a Kyle Gardner. Maya enfrentándose a Mark Strong, que es genial. Maya enfrentándose al nuevo, al que llega, que le dice, con ese momento maravilloso en el que le dice, necesito tal, y dice, vale. Ah, por fin estás de acuerdo conmigo, por fin dice, no, es que he aprendido de mi predecesor que es mejor no enfrentarse a ti y decirte que sí a todo. Así que, ¿qué necesitas? ¿Un vehículo y 3 tíos? Pues un vehículo y 3 tíos, no hay más. Para adelante, tira, tú camina con lo que quieras, lo que tú me pidas, Maya, querida. Porque Maya es un tifón, Maya no se detiene ante nada, Maya amenaza, Maya muerde, Maya pinta en las paredes si hace falta, Maya hace ver que tiene razón y que está determinada a cazar a Bin Laden. Y es más, su determinación parte de un punto de origen tan profundo, arraigado, de un casi odio visceral, que es, no importa lo que me digáis, yo voy a encontrarle, estoy convencida de que voy a hacerlo, estoy garantizándote que voy a hacerlo. Es ese momento final en el que le dicen lo de todos un 80, yo creo que hay un 60, un 40, y ella dice 100%, es Bin Laden al 100%. Se queda todo el mundo mirándolo en plan, pero ¿qué dice? Dice, bueno, vale, sé que sois una panda de cagaos y os voy a decir un 95% porque la certeza os asusta, la certeza os da miedo. Así que os voy a decir un 95%, pero es un 100%. Eso es Maya, ese es su arco de personaje, que luego termina con ese plano en el avión, cuando vuela sola, llorando sola a la cámara, porque es la realización de todo lo que ha perdido y de todo aquello en lo que se ha convertido para conseguir esa victoria
que es más una victoria moral que una victoria real, porque al final no sabes hasta qué punto va a afectar, ella no sabe hasta qué punto puede afectar la muerte de Bin Laden a las operaciones terroristas de Al-Qaeda o del terrorismo islámico en ese momento. Con lo cual ella lo que hace es simplemente decir, bueno, apuesto por esto y tiene que salir bien, pero eso no es el final. Pero para ella sí, ella es ese llanto de alivio, ese llanto de derrumbarse, ese llanto de conseguido, de victoria lograda, ese llanto en el que ella siente que ha perdido mucho, que ha perdido casi tanto como lo que puede haber ganado con esa victoria. Ha perdido su humanidad por el camino, se ha convertido en un monstruo, en aquello a lo que pretendía cazar. No le ha importado matar, engañar, le da igual ordenarlo, porque ella es la que ordena y manda. Ella no ejecuta sus acciones. Y ese camino, que es aterrador y que es un desnudar el alma completamente de un personaje, es lo que hace de Zero Dark Thirty una película simplemente portentosa. Para mí es una auténtica maravilla. Es una película de 5 estrellas, no sé si lo he dicho en algún momento, pero es una película de 5 estrellas tranquilamente. Y de esas películas que dices, me da igual, y si pudiese le daría más. Y creo que es una película además que merece la pena volver a ver para percatarte de detalles, de cosas que no percibiste en las primeras ocasiones. Por ejemplo, siempre os digo, fijaros, muy importante, fijaros en la forma de encuadrar la acción, fijaros en la forma de narrar, fijaros en que la cámara casi siempre está en movimiento. Hay muy pocos planos estáticos, muy pocos, y muy pocos planos en los que la cámara nos dé un conocimiento general de la situación si no es para narrar algo realmente importante. La cámara le gusta estar metida a pie de tierra, le gusta estar metida en el barro, con nosotros, descubriendo, investigando, siguiendo a Maya. Pero fijaros que incluso en las conversaciones uno contra uno, la cámara está agitándose levemente. ¿Por qué? Porque la cámara no está montada en un trípode para que tenga estabilidad. Es el llamado efecto documental, lo de aquello de mantener la cámara para que parezca un documental con gente persiguiéndose, para que parezca que la ha grabado la gente de la tele siguiendo para conseguir una exclusiva o algo por el estilo. Ese movimiento, pero aquí es muy ligero, no es nada exagerado. Es muy, muy contenido, muy, muy moderado, muy, muy inteligente y nos mete continuamente en la tensión de lo que estamos viviendo, que es lo importante realmente. Esa tensión insana, esos momentos en los que no sabes qué va a suceder y en los que la violencia te golpea. Por ejemplo, el atentado, cuando están en la cafetería y el atentado que las hace huir a las dos. Ese atentado, esa sensación de miedo de la nada, ¿y esta explosión por qué ha sucedido? Es lo que la película consigue, mantenerte esa tensión previa a algo va a suceder. Lo vemos posteriormente con el atentado en la base militar, cuando muere la amiga, y ese momento maravilloso en el que todo se revoluciona en un momento y tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? O en el intento de asesinato de la propia Maya, cuando la atacan con armas de fuego a la salida de su casa, con ese momento en el que la salva el cristal blindado y la obligan a estar en Estados Unidos de vuelta, porque en Pakistán o en tierra musulmana lo único que va a conseguir es que la maten, porque está marcada, está señalada como un objetivo, hay que acabar con ella. Con lo cual, de nuevo, percataos de ese movimiento continuo, de esa forma sutil de decirte que las cosas siempre están en movimiento, que siempre hay algo pasando. Y fijaos que el movimiento a veces es prácticamente imperceptible, pero la cámara se está moviendo, está buscando algo, le interesa contar en cierta medida lo que estamos viendo. No le interesa únicamente mostrarnos lo que hay en pantalla, sino las emociones, la emoción que traslada lo que hay en pantalla, esa tensión continua y esa sensación de peligro constante y de búsqueda constante, de continuo movimiento, porque es lo que muestra la película, esa búsqueda continua de Bin Laden hasta el encuentro. Y hablaba el otro día, y lo hablábamos en el directo con mi compañero Juan Payán, que a él no le termina de convencer el tercio final, cuando los soldados son enviados a capturar, a matar a Bin Laden y a recuperar toda la información que puedan en Pakistán, la misión real
que dio pie a la muerte de Bin Laden. Y fijaos en que los personajes, por un momento, no es que cambie el protagonismo, porque ella observa como un dios implacable, pero de la distancia observa. Desde el centro de mando está observando y escuchando lo que está pasando, mientras los soldados se mueven en ese recinto. Fijaos en el uso de las cámaras de visión nocturna. Fijaros por favor en el diseño de los 4 ojos de las cámaras de visión nocturna que utilizan los soldados, que casi les hacen parecer alienígenas. Fijaros en cómo maneja a la multitud que se acerca. Fijaos siempre desde un punto de vista narrativo en cómo enfoca el accidente que provoca que uno de los helicópteros se estrelle. Tiene mucho que ver con Black Hawk derribado. En ese sentido, y en ese momento la película se pone en plan Black Hawk derribado. Fijaros en los disparos, cómo las armas están silenciadas hasta tal punto de que recuerdan, casi como si fueran dardos, soplados por una cerbatana, recuerdan enormemente al sonido de las armas que había en Asalto a la Comisaría del Distrito 13 de John Carpenter. También no os olvidéis en esos momentos de cuando se pone en verde la pantalla y fijaos cómo muestra la violencia soterrada. Cuando un soldado hace algo realmente que es matar a 2 personas que están ahí, y fijaos a quién mata y cómo lo mata, el personaje de Chris Pratt, para luego, de nuevo, no lo justifica, te muestra lo que es. Y de hecho la cara que tiene él no es en plan, no ha pasado nada, es en plan, hostia, es lo que he hecho. Pero he tenido que hacerlo, es mi trabajo, es lo que me han ordenado hacer y tengo que hacerlo porque el premio es mayor que el precio a pagar. No importa, a cargo de conciencia, si realmente está Bin Laden en esta casa. Pero aún así son soldados. Y fijaos cuando llegan al tercer... Fijaos cómo maneja, repito, la cámara al hombro, mantenerse pegada a los soldados, como sabes perfectamente lo que está sucediendo con un montaje magnífico, pero nunca deja de mover la cámara al hombro. Cómo llegan a la tercera planta y lo que dice el personaje de... Recordemos quién está ahí metido. Ahí está, hay medio Marvel. Hay medio Marvel en esos helicópteros. Está Callan Mulvey, está Frank Grillo, está Chris Pratt y está Mike Colter, que es Luke Cage. Están los 4 ahí, por ahí rondando. Aunque el caso de Grillo y de Colter sale muy poquito, sale mucho más, evidentemente, Chris Pratt y Callan Mulvey y Joel Edgerton, que son los soldados principales. Pero el momento de que Callan Mulvey, que es quien mata al personaje, a Bin Laden, es quien acaba con él. Y le dice, el personaje de Joel Edgerton le dice, ¿tú sabes a quién has matado? Y otro que se queda como diciendo, ostras, ¿realmente he matado a Bin Laden? ¿Realmente esto podría haber terminado ahora? Y cuando baja y le pregunta a Chris Pratt, le dice, ¿qué ha pasado? Dice, nada, he matado al inquilino de la tercera planta. Y el otro le mira como diciendo, me da igual, toma el saco y a llenar. Los teléfonos, los archivos, los discos duros, todo, échalos en el saco, ya tendremos tiempo para celebrarlo, pero ahora no importa. Ahora corre que vienen ya los pakistaníes. Y esa forma de enfocarlo, ese realismo, ese no coger todos y empezar, venga, aquí, celebración, tipos duros y tal. No, esa forma de decir, vale, pero somos soldados y vamos a hacer primero lo que tenemos que hacer, que es nuestro trabajo, y ya tendremos tiempo para celebraciones cuando lleguemos a la base. Si llegamos, porque lo importante es sobrevivir. Lo maneja con una sencillez abrumadora. Y por favor, fijaos, no os olvidéis del personaje de Chris Pratt, porque Joel Edgerton sí me lo espero en ese tipo de papeles y sí me lo espero con ese tono sarcástico y tal, pero a Chris Pratt, por favor, que alguien le aconseje más papeles como este, porque aquí sí que está realmente bien y sale nada y menos. Y aún así, todos los personajes masculinos pivotan en torno a Maya. Los militares que os he hablado son peones en las manos de Maya, que es quien les informa de la misión, etcétera, etcétera. Jason Clarke al principio se acaba convirtiendo en igual que Garner, en alguien movido por Maya. Y luego, cuando está en Washington, cuando está ya metida en el tema del poder, pasa lo mismo. Todos los personajes se ven presionados, perseguidos, atacados hasta que consiga lo que quiere por parte de Maya. Es lo que le pasa al personaje de Mark Strong, que la entiende y soporta
sus desmanes y sus fallos en la cadena de mando. Es decir, está faltando el respeto a un superior continuamente. 21 días han pasado, 200 días han pasado, ¿qué? ¿Cuándo vamos a hacer algo? Desde que descubrimos la casa, todo eso, pero su jefe lo sabe y la apoya. De hecho, es el que le dice, quiero que se lo comuniques tú, cuéntales qué es lo que van a hacer. Porque conoce la importancia del personaje, conoce su importancia en la historia y no quiere quitarle su momento en el que puede decir, vamos a matar a Bin Laden. Estoy segura de que vamos a matar a Bin Laden. Y en ese momento en Washington, con la burocracia y tal, fijaos que podría haber sido un momento casi... no sé si decir aburrido, pero podría haber entrado en barrena la película, podría haber bajado el ritmo, podría haberse convertido en y esta gente que me quiere contar aquí. Y fijaros en cómo se apoya en un reparto fantástico, fijaros en cómo se apoya en James Gandolfini, en Mark Strong, en si no recuerdo mal, Mark Duplass está también por ahí rondando, en por supuesto John Barrowman, que sale muy poquito pero está por ahí, Stephen Dillane. ¿Cuántos actores británicos, verdad? Dillane, Strong, Barrowman y los otros, qué talento hay por ahí. Está Jim Gandolfini en un papel pequeñito, memorable, de jefe de la CIA. Y vemos cómo esos personajes interactúan y vemos esos actores y entendemos cada vez más esa obsesión del personaje y cómo lo enfoca. Son los momentos en los que la película es más estable visualmente, también más gris, más opaca, más con más sensación de agobio, porque pese a los espacios cerrados, las cárceles, las prisiones, en Oriente, en el mundo musulmán, se respira un aire distinto, con menos grises, con más tonos ocres, jugando mucho con la fotografía, mostrándonos un aspecto del desierto árido, pero con vida, con mucha vida, y con unos colores discretos, muy discretos, pero totalmente alejados de la paleta de colores de Washington, que es mucho más plana, mucho más burocrática, mucho más decir, bueno, es que es la burocracia. Creo que ahí lo mueve como una auténtica diosa Kathryn Bigelow y lo plasma como tal, y creo que evidentemente la naturalidad y el aspecto de Jessica Chastain permite que sea uno de esos momentos que no se olvidan de la película, cuando podía haber sido, repito, un pequeño fracaso, porque venimos de ese momento de ese punto en el que Edgar Ramírez, también fantástico, coge a su grupo y empieza a investigar para conseguir la información que Maya le ha pedido, para localizar ese tipo que es el correo de Bin Laden, para seguirle hasta la casa en la que se esconde, para encontrar, casi sin querer y de casualidad, a Bin Laden. Y esos momentos con Edgar Ramírez al frente son muy de cine de thriller, de mucha tensión, de está a 10 metros, búscale por ahí, donde está en la salida tal, hay que poner vigilancia en las salidas. Todo eso es muy de cine de thriller y es muy fácil sustentarlo, entre comillas. Si estás rodando, fijaos la escena del señor sentado en la moto, en la bicicleta esta bajo la lluvia, tomando cuenta de los coches que pasan para ver si localiza al jeep que lleva el correo de Bin Laden. Fijaos ese momento, que es uno de los más visualmente más potentes, con el tío a contraluz, con las luces viniendo de los coches que vienen de frente. Es uno de esos momentos que dices, jolín, qué forma de narrar ahí atrás, joder, qué dirección. Fijaos igual en los planos aéreos, fijaros en la explosión del atentado en el restaurante y en la base aéreo y tal. Fijaros en la entrada de los helicópteros, esos planos aéreos a oscuras maravillosos, que son el ojo de Dios, están muy por encima de los helicópteros. Ese plano está tomado muy por encima de los helicópteros, es Dios viendo a sus criaturas avanzar en una misión justa y divina según ellos. Pero tendremos que decir nosotros como espectadores, ¿realmente es justo lo que están haciendo? ¿Realmente merece la pena? ¿Realmente el sacrificio va a compensar? ¿O es una venganza? Porque la duda al final que nos queda es, ¿Maya está buscando justicia o venganza? ¿Maya quiere encontrar a Bin Laden? ¿O quiere exterminar a Bin Laden porque quiere vengarse? Porque eso es lo que necesita. Es que son conceptos muy interesantes moralmente con los personajes, y por eso es lo que derrumba a Maya al final de la película. Eso es lo que demuestra, eso es lo que derrumba al personaje de Jessica Chastain, que es
repito, es Dios en esta película, esa mujer actuando, lo pone todo. Fares, qué bien está Fares en esta película. Qué buen actor es y qué bien está mezclando ese personaje que está entre dos mundos y que quiere colaborar en todo lo que puede porque siente que es lo que tiene que hacer, o sea, que es su llamada, que es su razón de ser, es ese trabajo en el que se siente importante, aunque no nos hablen de los personajes. Fijaos en cómo se definen con pequeños detalles, con el juego de la herradura a los soldados, o los otros lanzándose el balón de fútbol americano, pero con esos chistes, con esa naturalidad a la hora de hablar de, por ejemplo, me han despedido, me han echado, vaya, lo lamento, y el otro mirándola con cara de... Está la mierda, tía. Si eres lo peor del mundo y con lo que peor he tenido que trabajar. Esos momentos le dan un aire compacto a lo que estamos viendo de gran película, de película muy sólida en lo que está narrando. Y hacen muy interesantes hasta los momentos de más intrascendencia, en los que realmente tú lo ves y dices, pero si aquí no está pasando nada, si esto es gente hablando, un par de personas ahí de cháchara. Aún así, en esos momentos la película sigue triunfando por esa forma de enfocarlo, por ese ritmo pausado pero constante, por ese aspecto visual tan único, tan de casi documental, tan con la cámara siempre en movimiento, que recordad, cámara en movimiento es tensión, es agilidad, es movimiento. Las cámaras estáticas y los paneos ralentizan la historia, ralentizan igual que los planos cortos. Un plano corto da la sensación de que dura más que un plano general. Es cuestión de percepción, ni más ni menos. Es la teoría de la relatividad. Y en este caso, lo que hace Bigelow es justo irse a... Vamos a jugar con los planos medios, vamos a mover siempre la cámara, pero fijaos que hay momentos en los que es casi imperceptible, que lo maneja con una suavidad increíble para que esté la sensación dentro, pero que no resulte cargante nunca. Y con ese maravilloso reparto que pocas veces se va a ver, aunque hay papeles que no desaprovechados porque aportan lo que tienen que aportar, pero casi me interesaría saber más qué pasa con el personaje de Kyle Garner, qué pasa con el personaje de Jason Clarke al final de la película, y con el personaje de el presidente de la CIA o el de Mark Strong, que me encanta, y van desapareciendo porque lo importante evidentemente es la historia de Maya, pero me gustaría conocer más a algunos de esos personajes. Tiene personajes muy interesantes en las altas esferas y a pie de calle con la gente. Me gustaría saber si Maya es capaz de con el tiempo ser feliz, porque es una película que no presenta muchos rótulos al final, pero Maya tiene un momento en el que puede decir soy feliz, he conseguido lo que necesitábamos, o es todo un desastre por esta búsqueda de venganza casi personal. Es ese análisis moral y ahí está, eso es lo que hace que digamos, me interesa mucho más, voy a buscarle más todavía. A mí me parece la mejor película de Bigelow, la mejor. No tiene que ser mi favorita, no estamos hablando de eso. Estoy hablando de la mejor escrita, la mejor interpretada, la más profunda, la que maneja claves más increíbles, la menos maniquea de todas, y mira que ella no es de hacer cine maniqueo, ni mucho menos, pero es para que no nos confundamos pensando que es otra cosa que no es Kathryn Bigelow, y es una directora casi perfecta, una directora que destaca por ese brío, ese ritmo, el montaje brutal de que tiene la película, y para mí esta es la que define todo lo que es el cine de Kathryn Bigelow en su máxima exponencia. Elevado a la máxima potencia, esto es el cine de Kathryn Bigelow. Mejor que En Tierra Hostil, me parece un poco mejor que En Tierra Hostil, me parece un poquito mejor que Detroit. Me parece su gran película por el momento, porque yo espero que cualquier día nos saque otra película y sea un peliculón como estas tres que hemos mencionado. Pero se mueve en esa liga y sin duda demuestra la madurez argumental, que no narrativa, que ya la tenía, de esta autora, de esta guionista, de esta directora, que comenzó haciendo películas muy de género, pero que a día de hoy estuvo casada con James Cameron. Y si este dato es relevante es porque creo que a día de hoy me apetece más siempre ver una película de Kathryn Bigelow que una de James Cameron, por mucho que sea Avatar 2. Es que esta mujer, si me hace algo como esta película, yo lo compro absolutamente todo, no me importa. Es lo que quiero ver, y es lo que quiero ver en una sala de cine.
Así que, lo dicho, 5 estrellas, creo que la mejor película de Kathryn Bigelow, creo que una de las mejores películas sobre terrorismo en la actualidad y sobre lo que es el terrorismo islámico y las prácticas de Estados Unidos para detener terroristas y esas torturas y esa frialdad a la forma de contarlo. Para mí es una película de 5 estrellas, una película muy necesaria para entender muchas cosas de cómo funciona la mente y el alma humana, una película entretenidísima pese a su duración de 2 horas 40, una auténtica maravilla, repito, 5 estrellacas que le ponemos. Y poco más, darle de nuevo las gracias a Mike por confiar en nosotros, darle muchas gracias a este querido amigo, de verdad, volver a ver la película, es una película que no hace mucho que había visto, el año pasado creo que ya la volví a ver, así que muchísimas gracias por confiar en nosotros. Una película, no tengo aquí el Blu-ray, pues la he estado viendo, está en Amazon, la he visto en inglés con subtítulos en inglés, porque no sé por qué no tienen subtítulos en castellano. Está en Movistar también. Y tengo el Blu-ray por ahí rondando, evidentemente. Lo que pasa es que ayer, en vez de... estaba cenando y dije, no, mucho lío ir a por el Blu-ray. Así que me la puse directamente en Amazon, que sabía que estaba. Y ahí está viéndose. Y poco más que decir. Mike, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le dais al like, os suscribís, nos contéis lo que queráis. Os recordamos que está la revista en el kiosco, que tenéis ya nuevo número, que tenéis este especial grande blockbuster de la historia del cine, que tenéis unos póster creo que muy interesantes y artículos, entrevistas exclusivas, por ejemplo la de María Avgeropoulos de los 100 o la de Ivana Vaquero, o esos comentarios que nos hicieron Greg Rucka y Leandro Fernández sobre la vieja guardia. Hay mucho material, ese especial maravilloso de fichas de grande blockbuster, muchísimo material que os recomendamos y poco más que deciros, que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis, perdona por repetirme y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.